Durante siglos, a las personas con alguna patología mental no se las llamaba pacientes, sino se les llamaba posesos, locos, endemoniados. Felizmente, hoy en día la neurociencia ha cambiado eso. Ahora hablamos de neurotransmisores, de circuitos cerebrales y de neuroimagen funcional. Pero la pregunta es, ¿qué tuvo que pasar en la historia para que entre un extremo y otro millones de vidas quedaran atrapadas en los manicomios? En el episodio de hoy vamos a recorrer y a hablar sobre la increíble historia de la salud mental, desde los manicomios de paredes húmedas hasta los laboratorios donde se estudia el cerebro en tiempo real. Esta es la historia de lo que una sociedad decidió hacer con su propia fragilidad. Imaginar por un momento una noche en la antigüedad. No hay hospitales, no hay médicos, no hay psicólogos, solo hay fuego, sombras y mucho miedo. De fondo, escuchas los gritos desconsolados de una mujer. Ella asegura estar escuchando voces que nadie más oye, y la familia, desesperada, no la lleva a un médico, sino que la lleva al sacerdote del pueblo. Y es que, para muchos pueblos antiguos, los trastornos mentales eran castigos divinos o presencia de algún espíritu maligno. Los tratamientos buscaban más apaciguar a los dioses con rituales, oraciones e incluso exorcismos. Felizmente, incluso en ese mundo dominado por lo sobrenatural, empezaron a aparecer grietas. En la Grecia clásica, médicos como Hipócrates comenzaron a decir algo revolucionario para su época, que la locura no era un castigo divino, sino un desequilibrio físico, un problema del cuerpo, y por tanto, susceptible de tratamiento humano. Hipócrates propuso la famosa teoría de los 4 humores: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Para él, si estos fluidos se descompensaban, aparecían la melancolía, la ira descontrolada, incluso la euforia. Obviamente, esta teoría era una explicación imperfecta, pero introdujo algo nuevo: la idea de que la mente también podía enfermar, como lo hacía el cuerpo. Y esta semilla racional convivió con nosotros durante siglos, pero lamentablemente lo tuvo que hacer también junto con el miedo, la superstición y la violencia. Para entender esto mejor, vayamos a la Edad Media en Europa. En esa época, las ciudades empezaban a crecer, las creencias se mezclaban y la iglesia era el centro de la vida social. El sufrimiento mental vuelve a verse, en la mayoría de los casos, como un asunto espiritual. Quien oye voces puede ser o un santo o un endemoniado. Y es que las mismas conductas que en un monasterio se consideraban visiones místicas, en un pueblo podían significar acusaciones de brujería. Y con las brujas ya sabíamos lo que pasaba: persecuciones, hogueras y torturas. Pero felizmente no todo fue oscuridad en esa época. En algunos monasterios y hospitales de caridad, algunas personas con problemas mentales eran acogidas, alimentadas y cuidadas dentro de lo posible. Pero lamentablemente, con el paso del tiempo, se estaba creando una nueva institución que marcaría la historia de la salud mental durante siglos: el manicomio. A partir de la Edad Moderna, especialmente desde el siglo XVII, los manicomios comienzan a consolidarse como espacios específicos para encerrar prácticamente a quien la sociedad no quería ver: pobres, vagabundos, alcohólicos y entre ellos los enfermos mentales. Y es que los llamados asilos o manicomios nacen como un híbrido entre cárcel, refugio y depósito humano. Pensar, por ejemplo, en el célebre hospital Bethlehem en Londres. Durante mucho tiempo, sus pacientes fueron exhibidos
casi como animales en una feria. Y es que el público pagaba una entrada para ver a los locos gritar y agitarse tras las rejas. Desde luego, el cuidado no era el objetivo principal de estos centros. El objetivo era apartarlos, silenciarlos, mantenerlos lejos de la vista y, sobre todo, del oído del resto de la sociedad. Y esa es la paradoja de los primeros manicomios. Nacieron en apariencia para proteger, pero muy pronto se convirtieron en lugares donde el sufrimiento se multiplicaba. Celdas frías, sujeciones físicas, aislamiento. La locura, en vez de entenderse, se escondía. Sin embargo, la historia de la salud mental es una historia de constantes avances y retrocesos. Y hacia finales del siglo XVIII algo empezó a moverse. En la Francia revolucionaria, un médico llamado Philippe Pinel se enfrentó al modelo brutal de los manicomios. Seguramente muchos de vosotros habéis escuchado la famosa escena, mitad realidad, mitad símbolo, en la que Pinel entra en un hospital y con un gesto dramático ordena desatar a todos los enfermos encadenados. Esa imagen, repetida en grabados y pinturas, marca un cambio. La idea de que la persona con trastorno mental es un ser humano digno de tratamiento humano. Casi al mismo tiempo, en Inglaterra, el cuáquero William Tuke impulsa el York Retreat, un lugar donde las personas con sufrimiento mental recibían un trato más cercano, con espacios abiertos, actividades significativas y un enfoque que hoy llamaríamos psicosocial, basado en confianza, respeto y sentido de la comunidad. No es todavía la neurociencia que conocemos hoy en día, pero es algo igual de revolucionario. Y es que se empieza a considerar que el entorno, la dignidad y el cuidado afectan a la estabilidad mental. Que la terapia no es solo lo que se hace dentro de la cabeza, sino también lo que rodea al paciente. Y el siglo XIX trae consigo una explosión de manicomios estatales en Europa y América. Paradójicamente, inspirados por estos ideales humanitarios, muchos gobiernos construyen enormes hospitales psiquiátricos en las afueras de las grandes ciudades. Sobre el papel, eran lugares de observación, diagnóstico y tratamiento, pero en la práctica a menudo se convertían de nuevo en instituciones cerradas, superpobladas y crónicamente infrafinanciadas. Y en esos mismos años empiezan a hacer también la psiquiatría como especialidad médica formal. Se empiezan a catalogar síntomas, se agrupan síndromes, se buscan causas biológicas en el cerebro. Médicos como Emil Kraepelin proponen clasificaciones de los trastornos, por ejemplo, distinguiendo entre demencia precoz, lo que luego se llamaría esquizofrenia, y psicosis maníaco-depresiva. Esto sentaría las bases de los futuros manuales diagnósticos. Y a la vez, paralelamente, otro movimiento radicalmente distinto emerge desde Viena, el psicoanálisis de Sigmund Freud. En lugar de mirar directamente al cerebro, Freud se asomaba al inconsciente, a los sueños, a los conflictos internos. Para él, la locura no es solo una lesión orgánica ni una posesión demoníaca, es también la expresión deformada de deseos, traumas y recuerdos reprimidos. Esta doble vía de la psiquiatría clínica más la biología, por un lado, y el psicoanálisis más simbólico, por otro, marcaría buena parte del siglo XX. Mientras tanto, dentro de los grandes manicomios, la vida transcurría entre largas estancias y terapias mucho más agresivas. Desde los baños de agua fría hasta las primeras formas del electroshock, pasando por intervenciones como la lobotomía, que dejaron cicatrices profundas en la historia de la disciplina, pero sobre todo en las biografías
de quienes las sufrieron. Pero toda historia tiene su punto de inflexión. Y en el caso de la salud mental, uno de los más decisivos empezaría en los años 50 del siglo XX, con la aparición de los primeros fármacos eficaces para tratar ciertos síntomas psiquiátricos. La clorpromicina, por ejemplo, demuestra que algunos cuadros psicóticos pueden estabilizarse con medicación, llegando después los antidepresivos tricíclicos, los ansiolíticos, los estabilizadores del ánimo y un largo etcétera. Lo que ocurre en esa década es tan profundo que algunos hablan de una auténtica revolución psicofarmacológica. Y por fin empiezan a surgir movimientos sociales y profesionales que empezaban a denunciar ciertas conductas de los manicomios, como el hacinamiento, el maltrato y la invisibilidad de los pacientes. Escritores, periodistas y antiguos pacientes empiezan a publicar testimonios, y algunos psiquiatras críticos empiezan a cuestionar hasta qué punto los hospitales psiquiátricos curaban o enfermaban más. Y es ahí donde se produce el verdadero nacimiento de la reforma psiquiátrica, con la intención de cerrar los grandes manicomios y reemplazarlos por redes de servicio comunitario, centros de día, unidades de hospitalización breve y pisos con supervisión. Ya no se trataba solo de sacar a la gente de las rejas de un manicomio, sino de cambiar la gran pregunta. Ahora, en vez de preguntarnos cómo encerramos a quienes sufren, empezábamos a preguntarnos cómo construimos una sociedad donde puedan vivir mejor. Y en medio de todo este gran cambio, silenciosamente, otra revolución se estaba gestando en los laboratorios: la revolución de la neurociencia. Durante siglos, el cerebro había sido una gran caja negra. Sabíamos que era importante, pero lo observábamos desde fuera. Pero con el desarrollo de la electroencefalografía en el siglo XX y más tarde con técnicas de neuroimagen como la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional, el cerebro dejó de ser un misterio silencioso para convertirse en un mapa dinámico. Por primera vez, los investigadores podían ver en vivo qué áreas se activaban cuando una persona recordaba, tenía miedo o escuchaba voces. En trastornos como la esquizofrenia, la depresión, los trastornos de ansiedad o el trastorno bipolar, estas técnicas empezaron a mostrar patrones, circuitos que funcionaban de forma distinta, cambios en la conectividad entre regiones cerebrales, alteraciones en sistemas de neurotransmisores. Pero es importante remarcar algo: esto no significa que todo sea el cerebro y que la historia personal o el contexto social ya no cuenten para nada. Más bien al revés, la neurociencia muestra hasta qué punto nuestras experiencias, traumas, vínculos y condiciones de la vida moldean literalmente la arquitectura y la química de nuestro sistema nervioso. Nos obliga a integrar lo biológico, lo psicológico y lo social en una sola historia. Hoy, cuando hablamos de salud mental, ya no hablamos solo de locura o enfermedad. Hablamos de bienestar, de resiliencia, de prevención, de derechos humanos. El viejo concepto de higiene mental, centrado en evitar la aparición de trastornos, dio paso al de salud mental, como un estado de bienestar integral, y a una visión de la disciplina como un movimiento público y político que busca reducir el enigma, mejorar los servicios y defender la inclusión. Es bueno saber que si miramos el mapa contemporáneo actual, veremos campañas de sensibilización, líneas telefónicas de ayuda, psicoterapia basada en la evidencia, programas de prevención en escuelas, protocolos contra el suicidio, investigación genética y de neuroimagen de última generación y un largo etcétera. Pero lamentablemente también vemos viejos fantasmas: desigualdad en el acceso, diagnósticos polémicos,
sobrediagnóstico en algunos contextos e infraatención en otros. Personas que todavía acaban en instituciones o cárceles cuando lo que necesitan es ayuda especializada. La evolución de la salud mental desde los manicomios a la neurociencia no es una línea recta de progreso triunfal. Es más bien una línea quebrada, llena de contradicciones. Pero si algo hemos aprendido a lo largo de la historia es esto, que la forma en la que definimos la locura dice tanto de nuestros miedos como de nuestra ciencia. Que cada avance técnico, ya sea un fármaco o una nueva máquina de neuroimagen, solo es verdaderamente un avance si se traduce en menos sufrimiento, menos encierro y menos estigma. Y lo más importante, que ningún cerebro puede entenderse sin la historia de la persona que lo habita. Si te ha gustado este video y mi forma de contar la historia, te animo a que le des like al vídeo, me escribas en comentarios y te suscribas a mi canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.